La prosperidad en el reino de Dios no sigue las mismas reglas del mundo. En la mentalidad humana, ser próspero significa acumular riquezas, alcanzar éxito y estar en una posición elevada. Pero en la mentalidad de Dios, la verdadera prosperidad no se trata solo de lo que tienes, sino de quién eres en su presencia. La clave para la prosperidad en el reino no está en subir, sino en aprender a bajar, en humillarse, en depender completamente de Dios. El mundo enseña que para prosperar, una persona debe luchar con todas sus fuerzas, imponerse sobre los demás y buscar reconocimiento. Pero la palabra de Dios nos muestra un principio completamente diferente. El que se humilla será exaltado. Jesús dijo en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto significa que la verdadera grandeza no está en la autosuficiencia, sino en la dependencia total de Dios. Muchos buscan la prosperidad con sus propias fuerzas, pero olvidan que el verdadero crecimiento solo viene cuando aprendemos a rendirnos delante de Dios. En la Biblia, vemos que aquellos que fueron grandemente exaltados primero pasaron por un proceso de humillación. José fue vendido como esclavo antes de llegar a ser gobernador de Egipto. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. David fue perseguido y vivió en cuevas antes de sentarse en el trono. Dios no está buscando personas autosuficientes, sino personas que entiendan que sin Él nada pueden hacer. En Filipenses 2:5-7, la Biblia nos muestra el mayor ejemplo de este principio. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo, descendió del cielo, tomó la forma de siervo y se entregó en obediencia. Y por esa razón, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el reino de Dios, cuanto más bajas en humildad, más alto Dios te lleva. Pero este proceso no siempre es fácil. Muchas veces, Dios permite que pasemos por momentos de desierto, de prueba y de quebrantamiento, no para destruirnos, sino para prepararnos. Es en esos momentos cuando aprendemos a confiar completamente en Él, cuando entendemos que nuestra fuerza no está en nosotros mismos, sino en la gracia de Dios. Cuando una persona quiere prosperar sin aprender a descender, se expone al orgullo y al fracaso. La Biblia nos advierte que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Cuando alguien cree que puede lograrlo todo sin Dios, tarde o temprano experimentará la frustración y la caída. Pero cuando alguien reconoce que todo lo que tiene y todo lo que es viene de Dios, abre las puertas para recibir su favor y su bendición. El problema es que muchas personas quieren la exaltación sin el proceso, quieren la prosperidad sin la humillación. Pero la prosperidad bíblica no es solo un estado material, sino un estado del corazón. Es aprender a depender de Dios en todo momento, es buscar primero su reino y su justicia, confiando en que todas las demás cosas serán añadidas. Jesús enseñó en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu no significa vivir en miseria, sino reconocer que sin Dios no tenemos nada. Es entender que toda provisión, todo éxito, toda bendición viene de Él. El rey Nabucodonosor es un claro ejemplo de alguien que no quiso aprender a descender y fue humillado. En Daniel 4, vemos cómo se enalteció a sí mismo, creyendo que su reino y su poder eran obra de su propia grandeza. Dios le dio una advertencia, pero él no escuchó. Entonces, perdió su reino y vivió como una bestia en el campo hasta que reconoció que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Solo cuando aprendió a humillarse, Dios le devolvió todo lo que había perdido y aún más. La historia de Nabucodonosor nos muestra que Dios no tiene problema en exaltar a alguien y darle prosperidad, siempre y cuando el corazón de esa persona esté en el lugar correcto. Cuando el orgullo ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, nos volvemos vulnerables a la caída,
Pero cuando reconocemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Él, nos convertimos en candidatos para recibir su favor sin medida. Aprender a descender significa estar dispuesto a dejar de lado nuestro propio ego, nuestra autosuficiencia y nuestra manera de hacer las cosas, para rendirnos completamente a la voluntad de Dios. Es vivir con la certeza de que la verdadera prosperidad no se trata solo de riquezas, sino de vivir en el centro del propósito divino. Hoy, Dios te llama a confiar en este principio del reino. Quizás estás pasando por un tiempo de prueba, de humillación, de proceso, y no entiendes por qué. Pero recuerda que cada gran hombre y mujer de Dios pasó por un tiempo de quebrantamiento antes de ser exaltado. Dios no te ha abandonado, solo te está preparando para lo que viene. No busques subir antes de aprender a bajar. No corras detrás de la prosperidad sin antes rendirte completamente a Dios. Cuando decides humillarte ante Él, cuando reconoces que sin Él nada puedes hacer, entonces abres las puertas para una prosperidad que va más allá de lo material. Una prosperidad que incluye paz, propósito, plenitud y la bendición de Dios sobre todo lo que haces. El camino hacia la verdadera prosperidad comienza con la humildad. Cuanto más desciendes en dependencia de Dios, más alto Él te lleva. Hoy es el día para rendirte, para confiar, para dejar que Dios sea quien te exalte en su tiempo, porque cuando aprendes a descender en su presencia, Él se encargará de levantarte y prosperarte en todas las áreas de tu vida. El concepto de prosperidad en el reino de Dios está completamente ligado a la humildad y a la obediencia. En el mundo, la prosperidad se mide por la cantidad de bienes que alguien posee, por el éxito alcanzado o por el reconocimiento que una persona recibe. Pero en la economía de Dios, la verdadera prosperidad es el resultado de un corazón rendido, dispuesto a someterse a su voluntad y a depender completamente de Él. Es por eso que muchos buscan la prosperidad y no la encuentran, porque quieren los beneficios sin antes pasar por el proceso de humillación y entrega total. Uno de los principios más importantes en la vida cristiana es el de la exaltación a través de la humillación. Jesús lo enseñó con claridad en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto significa que el camino hacia la verdadera prosperidad no es subir, sino descender. Dios no promueve a aquellos que se exaltan a sí mismos, sino a aquellos que reconocen su dependencia total de Él. Cuando miramos las Escrituras, vemos que cada persona que fue levantada por Dios primero tuvo que pasar por un proceso de quebrantamiento. José fue vendido como esclavo y pasó años en prisión antes de ser exaltado como gobernador de Egipto. Moisés tuvo que huir al desierto y pasar 40 años como pastor antes de ser llamado a liberar a Israel. David fue ungido como rey cuando era joven, pero pasó años siendo perseguido y viviendo en cuevas antes de sentarse en el trono. El propio Jesús, siendo Dios, se humilló, tomó forma de siervo y se entregó en obediencia antes de ser exaltado y recibir el nombre que es sobre todo nombre. El problema de muchos es que quieren la gloria sin el proceso, quieren la exaltación sin la humillación. Pero en el reino de Dios no hay prosperidad sin entrega, no hay elevación sin quebrantamiento. Dios no comparte su gloria con nadie, y cuando una persona quiere prosperar confiando en sus propias fuerzas, en su inteligencia o en sus habilidades, está construyendo sobre una base inestable. La verdadera prosperidad solo se sostiene cuando Dios es el fundamento. Uno de los mayores peligros que enfrentamos al buscar la prosperidad es el orgullo. El orgullo es el enemigo número uno de la bendición de Dios. En Proverbios 16:18, la Biblia advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esto significa que cuando alguien se llena de autosuficiencia y cree que no necesita a Dios, está caminando hacia su propia ruina. Fue el orgullo lo que hizo caer a Satanás del cielo. Fue el orgullo lo que llevó a Nabucodonosor a perder su reino. Y fue el orgullo lo que hizo que muchas personas en la Biblia se alejaran del propósito de Dios. Un corazón humilde, en cambio, siempre será exaltado en el tiempo de Dios. En Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará.
Esto nos muestra que la promoción viene de Dios, no de los hombres. Muchas personas buscan el reconocimiento de otros, buscan posiciones, buscan ser vistos, pero olvidan que la única promoción que realmente importa es la que viene de Dios. Y esa promoción solo llega cuando aprendemos a rendirnos y a confiar en su proceso. Jesús nos dio el mayor ejemplo de humildad. En Juan 13, durante la última cena, Él hizo algo que sorprendió a sus discípulos. Tomó una toalla y comenzó a lavarles los pies. En esa cultura, lavar los pies era una tarea de los siervos, no de un maestro. Pero Jesús les mostró que en su reino, el mayor es el que sirve. Pedro al principio se resistió, porque no podía entender cómo su maestro se estaba rebajando de esa manera. Pero Jesús le dijo: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Este acto de Jesús nos enseña que la verdadera grandeza no está en ser servido, sino en servir. Muchos quieren la prosperidad, pero no están dispuestos a servir. Quieren ser promovidos, pero no quieren pasar por el proceso de humildad. Pero Dios solo confía grandes responsabilidades a aquellos que tienen corazones dispuestos a descender, a rendirse y a servir con humildad. La prosperidad que viene de Dios no se trata solo de recursos materiales, sino de vivir en el centro de su voluntad, de tener paz, de tener un propósito y de ver su favor en cada área de la vida. Cuando alguien se humilla delante de Dios, reconoce que todo lo que tiene viene de Él. No se aferra a las riquezas, no busca la fama, no persigue el reconocimiento humano. Su prioridad es honrar a Dios con todo lo que hace. En Deuteronomio 8:18, Dios nos recuerda: «Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas». Esto significa que incluso la capacidad de prosperar viene de Dios. No es por nuestro esfuerzo, no es por nuestra inteligencia, sino por su gracia. Y cuando entendemos esto, dejamos de buscar la prosperidad de manera egoísta y comenzamos a verla como un medio para glorificar a Dios y bendecir a otros. Aprender a descender no es fácil, porque va en contra de la mentalidad del mundo. El mundo dice que debes luchar por tu éxito, que debes buscar ser el primero, que debes demostrar tu valor. Pero Jesús dijo en Marcos 10:43-44, «El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos». Esto nos muestra que en el reino de Dios, la promoción no viene por competir, sino por servir. Si quieres ser verdaderamente próspero, aprende a rendirte a Dios. Aprende a confiar en su proceso. Aprende a humillarte ante su presencia y reconocer que sin Él nada puedes hacer. No busques la exaltación antes de tiempo. No persigas la prosperidad por motivos egoístas. En su lugar, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. El tiempo de Dios es perfecto, y cuando llega el momento de la exaltación, nadie puede impedirlo. José pasó años en prisión antes de ser promovido, pero cuando el día de su promoción llegó, fue levantado en un solo instante. David pasó años siendo perseguido, pero cuando el tiempo de Dios llegó, fue coronado rey. Jesús descendió hasta la cruz, pero después fue exaltado hasta lo sumo y recibió el nombre que es sobre todo nombre. Hoy es el día para confiar en este principio del reino. La prosperidad verdadera no está en el poder, ni en el dinero, ni en la fama. Está en vivir bajo la mano de Dios, en rendirse a su voluntad, en aprender a descender para que Él sea quien te levante. Cuando te humillas delante de Dios, Él se encarga de tu exaltación. Cuando aprendes a servir, Él se encarga de tu recompensa. Cuando confías en su tiempo, Él se encarga de hacer que su propósito se cumpla en tu vida. La humildad es la llave que abre las puertas de la verdadera prosperidad. En un mundo donde se nos enseña a competir, a buscar reconocimiento y a ser autosuficientes, el reino de Dios nos presenta un camino completamente diferente. El que se humilla será exaltado, el que sirve será promovido, el que se rinde ante Dios recibirá su favor y provisión. El problema es que muchos buscan la prosperidad sin pasar por el proceso de la humildad. Quieren la exaltación sin aprender a depender completamente de Dios. Pero la Biblia nos muestra que la verdadera promoción viene de Dios, no de los hombres.
y solo se sostiene cuando está basada en la obediencia y la rendición total a su voluntad. Uno de los mayores peligros que impiden la verdadera prosperidad es el orgullo. El orgullo es la barrera que separa a muchas personas de recibir lo que Dios tiene para ellos. La Biblia dice en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esto significa que cuando una persona confía demasiado en sí misma y se enaltece, está en el camino de la destrucción. El orgullo endurece el corazón, impide el aprendizaje, crea autosuficiencia y aleja a las personas de la dependencia de Dios. En contraste, la humildad atrae el favor de Dios. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando alguien se humilla, reconoce que sin Dios nada puede hacer, y esa actitud abre las puertas para que el favor de Dios se manifieste en su vida. Jesús mismo modeló este principio cuando, siendo Dios, se hizo siervo y obedeció hasta la muerte en la cruz. Por causa de su humildad, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Muchas personas quieren ser promovidas, quieren prosperar en su vida, en su familia, en sus negocios, pero no quieren pasar por el proceso de rendición. No quieren depender de Dios completamente, quieren lograrlo con sus propias fuerzas. Pero la Biblia es clara. El que quiere subir primero tiene que aprender a bajar. José tuvo que ser esclavo antes de ser gobernador. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto antes de liderar a Israel. David tuvo que ser perseguido antes de ser rey. Dios siempre prepara a sus hijos en lo secreto antes de exaltarlos en público. El problema es que muchos no quieren el proceso, solo quieren el resultado. Quieren la bendición, pero no quieren aprender a servir. Quieren la prosperidad, pero no quieren someterse a la voluntad de Dios. Pero la prosperidad bíblica no es solo material, es un estado del corazón. Es vivir en paz, en obediencia y en el propósito de Dios. Jesús enseñó en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto nos muestra que la promoción en el reino de Dios no viene por competir, ni por esforzarse en la carne, sino por rendirse a la voluntad de Dios. La exaltación que viene de Dios es duradera, pero la que viene del esfuerzo humano es frágil y pasajera. Uno de los ejemplos más poderosos de este principio es la historia del rey Nabucodonosor. En Daniel 4, la Biblia nos muestra cómo este rey se enalteció a sí mismo y se atribuyó toda la gloria de su reino. Dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Pero en ese mismo momento, Dios lo humilló, fue quitado de su trono, vivió como una bestia en el campo y perdió toda su dignidad hasta que reconoció que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Solo después de humillarse, Dios restauró su reino y le dio aún más de lo que tenía antes. Este relato nos enseña que Dios no tiene problema en prosperar a sus hijos, pero sí tiene un problema cuando ellos se olvidan de quién les dio la prosperidad. Muchos oran por bendición, pero cuando la reciben se olvidan de Dios. Creen que su éxito es producto de su esfuerzo, de su inteligencia, de su capacidad, y dejan de depender del Señor. Pero cuando alguien reconoce que todo lo que tiene viene de Dios y vive en gratitud y dependencia de Él, puede sostener la prosperidad sin perder su comunión con el Padre. Aprender a descender significa vivir con una actitud de humildad constante. No es solo un acto puntual, es un estilo de vida. Es entender que todo lo que somos y todo lo que tenemos pertenece a Dios. Es vivir con un corazón dispuesto a servir, a obedecer y a buscar su dirección en cada paso. En Deuteronomio 8:18, Dios advierte a su pueblo: acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Esto significa que incluso la capacidad de prosperar viene de Él. No es por nuestras fuerzas, es por su gracia. Y cuando reconocemos esto, dejamos de buscar la prosperidad de manera egoísta y comenzamos a verla como una herramienta para glorificar a Dios y bendecir a otros. En Mateo 6:33, Jesús nos da la clave para una vida próspera.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La verdadera prosperidad no es buscar cosas materiales, sino buscar a Dios por encima de todo. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él se encarga de proveer todo lo que necesitamos. El camino hacia la verdadera prosperidad no está en acumular riquezas, sino en aprender a rendirse. Está en vivir con un corazón humilde, que reconoce que sin Dios nada puede hacer. Está en aprender a servir antes de querer ser servido, en aprender a confiar en el tiempo de Dios antes de intentar forzar el éxito con nuestras propias fuerzas. Hoy Dios te llama a confiar en este principio del reino. Quizás estás pasando por un proceso de prueba. Quizás sientes que estás siendo humillado, que las cosas no salen como esperabas. Pero recuerda que antes de la exaltación viene la humillación. Dios te está preparando, te está formando, te está enseñando a depender completamente de Él. No busques la exaltación antes de tiempo. No persigas la prosperidad sin antes rendirte completamente a Dios. Cuando decides humillarte ante Él, cuando reconoces que sin Él nada puedes hacer, entonces abres las puertas para una prosperidad que va más allá de lo material. Una prosperidad que incluye paz, propósito, plenitud y la bendición de Dios sobre todo lo que haces. El tiempo de Dios es perfecto, y cuando llega el momento de la exaltación, nadie puede impedirlo. José pasó años en prisión antes de ser promovido, pero cuando el día de su promoción llegó, fue levantado en un solo instante. David pasó años siendo perseguido, pero cuando el tiempo de Dios llegó, fue coronado rey. Jesús descendió hasta la cruz, pero después fue exaltado hasta lo sumo y recibió el nombre que es sobre todo nombre. La verdadera prosperidad comienza cuando aprendes a descender. Cuanto más te humillas en la presencia de Dios, más alto Él te lleva. Ríndete a su voluntad, confía en su proceso y prepárate, porque Dios tiene planes de bien para tu vida y la exaltación vendrá en su tiempo perfecto. La verdadera prosperidad no se trata solo de adquirir riquezas o alcanzar éxito, sino de vivir bajo el propósito y la bendición de Dios. El mundo define la prosperidad en términos de dinero, estatus y logros, pero Dios nos muestra en su palabra que la verdadera prosperidad está ligada a nuestra obediencia, humildad y disposición para servir. Jesús enseñó que el camino hacia la grandeza no es subir, sino descender. No es buscar reconocimiento, sino aprender a depender completamente de Dios. Uno de los principios más importantes del reino es que la exaltación solo viene después de la humillación. Dios nunca promueve a alguien antes de que su corazón esté preparado. Vemos este principio en la vida de personajes bíblicos como José, Moisés, David y el mismo Jesús. Antes de ser exaltados, todos pasaron por procesos de quebrantamiento, donde tuvieron que aprender a confiar en Dios, a esperar su tiempo y a depender completamente de Él. La historia de José nos enseña que Dios nos lleva a lo más bajo antes de llevarnos a lo más alto. José tuvo sueños de grandeza desde joven, pero antes de verlos cumplidos, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Durante años vivió en la humillación, sin ver señales de que su sueño se haría realidad. Pero en medio de su prueba, mantuvo un corazón fiel a Dios. En el momento perfecto, Dios lo sacó del calabozo y lo llevó al palacio en un solo día. Su promoción no fue producto de su esfuerzo, sino del favor de Dios. Moisés también tuvo que aprender a descender antes de ser usado por Dios. Aunque creció en el palacio de Faraón y tenía todas las comodidades, tuvo que pasar 40 años en el desierto antes de recibir su llamado. Fue en ese tiempo de humildad y soledad donde Dios trabajó en su carácter y lo preparó para guiar al pueblo de Israel. Si Moisés no hubiera pasado por el desierto, nunca habría estado listo para ser el líder que Dios necesitaba. David es otro ejemplo de cómo Dios usa la humillación para preparar a sus hijos. Aunque fue ungido como rey cuando era joven, no subió al trono de inmediato. Pasó años siendo perseguido por Saúl, viviendo en cuevas y enfrentando dificultades antes de ser coronado. Dios permitió ese proceso para moldear su carácter y enseñarle a depender completamente de Él. Cuando finalmente llegó su momento,
David pudo gobernar con sabiduría, porque había aprendido a confiar en Dios en los tiempos difíciles. Jesús es el mayor ejemplo de este principio. Siendo Dios, se hizo hombre, se humilló y tomó la forma de siervo. No nació en un palacio, sino en un pesebre. No vino a ser servido, sino a servir. Su obediencia lo llevó hasta la cruz, pero fue precisamente esa humildad la que lo llevó a la exaltación. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús nos enseñó que en el reino de Dios la verdadera prosperidad no se trata de acumular poder, sino de rendirse completamente a la voluntad del Padre. Dios no tiene problema en prosperar a sus hijos, pero Él solo bendice a aquellos cuyo corazón está alineado con su propósito. Muchas personas buscan la prosperidad sin antes pasar por el proceso de humillación. Quieren la bendición sin la preparación. Quieren la promoción sin el quebrantamiento. Pero Dios no promueve a alguien que no está listo, porque sabe que la exaltación sin carácter solo lleva al orgullo y a la destrucción. El peligro de recibir prosperidad sin aprender a descender es que el corazón puede volverse autosuficiente y olvidar a Dios. En Deuteronomio 8:18, Dios advierte: acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Esto significa que incluso la capacidad de prosperar viene de Dios, y cuando alguien olvida esto, corre el riesgo de caer en la arrogancia. El rey Nabucodonosor es un claro ejemplo de esto. Se enalteció a sí mismo y pensó que su éxito era por su propia grandeza, pero Dios lo humilló hasta que reconoció que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. El verdadero secreto de la prosperidad es vivir en total dependencia de Dios. En Mateo 6:33, Jesús nos da la clave: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando priorizamos a Dios sobre todas las cosas, Él se encarga de suplir nuestras necesidades. La prosperidad no debe ser nuestro objetivo, sino el resultado natural de una vida rendida a Dios. Dios prospera a aquellos que tienen un corazón dispuesto a servir. En Juan 13, Jesús lavó los pies de sus discípulos y les enseñó que el mayor en el reino es el que sirve. Muchos quieren ser promovidos, pero no quieren servir. Quieren autoridad, pero no quieren someterse. Pero en el reino de Dios, la promoción solo viene después del servicio. La prosperidad también está ligada a la obediencia. En Deuteronomio 28, Dios promete bendiciones para aquellos que obedecen su palabra. Dice que serán bendecidos en su entrar y su salir, en su trabajo y en su familia. Pero esas bendiciones están condicionadas a la obediencia. No se trata de seguir reglas religiosas, sino de vivir en alineación con la voluntad de Dios. Cuando obedecemos, su bendición nos persigue y nos alcanza. El mundo enseña que para ser próspero hay que luchar, competir y buscar el éxito con nuestras propias fuerzas. Pero Dios nos muestra un camino diferente. El que se humilla será exaltado, el que sirve será promovido, el que se rinde será bendecido. La prosperidad que viene de Dios no se trata solo de dinero, sino de paz, gozo, plenitud y propósito. Hoy Dios te llama a confiar en su proceso. Quizás estás pasando por un tiempo de humillación, de prueba, de espera. Tal vez no entiendes por qué las cosas no se dan como esperabas, pero recuerda que antes de la exaltación viene la humillación. Dios no te ha olvidado, solo te está preparando. Él quiere prosperarte, pero primero quiere moldear tu carácter para que puedas sostener su bendición. No busques subir antes de aprender a bajar. No corras detrás de la prosperidad sin antes rendirte completamente a Dios. Cuando decides humillarte ante Él, cuando reconoces que sin Él nada puedes hacer, entonces abres las puertas para una prosperidad que va más allá de lo material. Una prosperidad que incluye paz, propósito y plenitud en cada área de tu vida. El tiempo de Dios es perfecto, y cuando llega el momento de la exaltación, nadie puede impedirlo. José pasó años en prisión antes de ser promovido, pero cuando el día de su promoción llegó, fue levantado en un solo instante. David pasó años siendo perseguido, pero cuando el tiempo de Dios llegó, fue coronado rey. Jesús descendió hasta la cruz, pero después fue exaltado hasta lo sumo
y recibió el nombre que es sobre todo nombre. Aprender a descender es la clave para ser promovido por Dios. Cuanto más te humilles en la presencia de Dios, más alto Él te llevará. Ríndete a su voluntad, confía en su proceso y prepárate, porque Dios tiene planes de bien para tu vida y la exaltación vendrá en su tiempo perfecto. La verdadera prosperidad no es el resultado de la autosuficiencia, sino de una vida rendida a Dios. El mundo enseña que para prosperar hay que trabajar incansablemente, competir con otros y asegurarse de estar en la mejor posición posible. Pero en el reino de Dios, la prosperidad no se trata de cuánto posees, sino de cuánto dependes de Dios. La clave para ser verdaderamente bendecido no está en subir, sino en aprender a bajar. El que se humilla será exaltado, el que se rinde verá la mano de Dios actuar a su favor, el que aprende a depender completamente del Señor será sostenido en todo momento. Dios no está en contra de la prosperidad, pero sí está en contra del orgullo y de la autosuficiencia. Muchas personas buscan la prosperidad como un fin en sí mismo, sin darse cuenta de que todo lo que necesitamos está en Dios. En Deuteronomio 8:18, la Biblia nos recuerda que es Dios quien da el poder para hacer las riquezas. No es la inteligencia, no es el esfuerzo humano, no es la estrategia personal. Cuando una persona comprende esto, deja de depender de sus propias fuerzas y comienza a caminar en la dependencia total del Señor. Uno de los mayores peligros de la prosperidad sin humildad es el olvido de Dios. Muchas personas, cuando reciben bendiciones, se alejan de la presencia de Dios. Comienzan a confiar en sus riquezas, en su estatus, en sus logros, y dejan de reconocer que todo proviene del Señor. En Oseas 13:6, Dios dice sobre Israel: cuando tenían pastos se saciaron, y cuando se saciaron se ensoberbeció su corazón, por eso se olvidaron de mí. La autosuficiencia es el camino más rápido hacia la caída. El orgullo es lo que llevó a Satanás a ser expulsado del cielo. Es lo que hizo que Nabucodonosor perdiera su reino y viviera como una bestia. Es lo que llevó a muchos reyes de Israel a su ruina. Pero en contraste, la humildad ha sido la clave para que Dios exaltara a muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia. José, Moisés, David y muchos otros fueron promovidos por Dios porque aprendieron a depender completamente de Él. Jesús nos enseñó con su propia vida que la exaltación solo viene después de la humillación. Filipenses 2:5-9 dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, humillándose hasta la muerte en la cruz. Por esa razón, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La mayor exaltación de la historia ocurrió después del mayor acto de humildad. Dios prueba el corazón antes de traer la prosperidad. No bendice a alguien que no está listo para administrar su favor. Muchas veces, las personas quieren la bendición sin pasar por el proceso. Quieren la exaltación sin la formación. Pero Dios solo prospera a aquellos que han aprendido a rendirse completamente a su voluntad. Por eso permite temporadas de prueba, tiempos de espera, momentos en los que parece que nada está sucediendo. No es porque se haya olvidado, sino porque está preparando el corazón para que la persona pueda sostener la bendición sin alejarse de él. Uno de los mayores ejemplos de esto es la historia de José. Dios le dio un sueño de grandeza cuando era joven, pero antes de verlo cumplido, tuvo que ser vendido como esclavo, ser acusado injustamente y pasar años en la cárcel. Su proceso no fue fácil, pero fue necesario. Dios usó cada prueba para moldear su carácter, para enseñarle a depender completamente de Él. Cuando finalmente llegó el momento de su exaltación, José estaba listo para gobernar con sabiduría, porque entendía que todo lo que tenía venía de Dios. David también pasó por un largo proceso antes de ser rey. Fue ungido cuando era joven, pero no subió al trono de inmediato. Pasó años huyendo de Saúl, viviendo en cuevas, enfrentando traiciones y pruebas. Pero en cada momento difícil, su confianza estuvo en Dios. Nunca trató de tomar el trono con sus propias manos, sino que esperó el tiempo perfecto de Dios. Su humildad y su dependencia total del Señor lo prepararon para ser un rey conforme al corazón de Dios.
Muchas veces, cuando Dios quiere prosperar a alguien, primero permite que pase por un tiempo de desierto. No es para destruirlo, sino para purificar su corazón. Es en el desierto donde aprendemos a confiar en Dios, donde nuestra fe es fortalecida, donde dejamos de depender de nosotros mismos y comenzamos a depender completamente de Él. Es en los momentos de prueba donde Dios forma el carácter de aquellos a quienes quiere exaltar. Jesús enseñó en Mateo 6:33, «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esto significa que la prosperidad no debe ser nuestro objetivo, sino el resultado de una vida rendida a Dios. Cuando buscamos a Dios primero, cuando vivimos en obediencia, cuando ponemos nuestra confianza en Él, la provisión y la bendición vienen como consecuencia. El mundo nos dice que para ser prósperos debemos luchar, competir, ser los mejores. Pero Dios nos dice que el camino hacia la verdadera prosperidad es la humildad, la obediencia y la dependencia de Él. Mientras el mundo busca subir en el reino de Dios, el que se humilla es el que será exaltado. Hoy Dios te llama a confiar en su proceso. Tal vez estás en un tiempo de prueba, de espera, de aparente humillación. Quizás sientes que otros están avanzando mientras tú sigues en el mismo lugar. Pero recuerda que antes de la exaltación siempre viene la prueba. Dios no se ha olvidado de ti. Él está preparando tu corazón, moldeando tu carácter, enseñándote a depender completamente de Él. La verdadera prosperidad no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto confías en Dios. No se trata de cuánto logras, sino de cuánto dependes de su gracia. No se trata de acumular riquezas, sino de vivir en el centro de su voluntad. Si hoy decides rendirte a Dios, si decides confiar en su tiempo, si decides buscarlo primero por encima de todas las cosas, puedes estar seguro de que su bendición te alcanzará. Dios no se olvida de aquellos que confían en Él. En el momento correcto, Él abrirá las puertas, traerá la provisión, exaltará a aquellos que han aprendido a descender. Aprender a descender es la clave para ser promovido por Dios. Cuanto más te humilles en la presencia de Dios, más alto Él te llevará. Ríndete a su voluntad, confía en su proceso y prepárate, porque Dios tiene planes de bien para tu vida y la exaltación vendrá en su tiempo perfecto.